Por 25 pesetas, Inventos de Nikola Tesla con Jesús Callejo e Inventos de Elon Musk con Sergio Cordero. Tu turno, Jesús. Control remoto por radio. El autopilot. Las lámparas de neón sin hilos. El techo solar que parece una teja. El motor de inducción, pero con corriente alterna. El lanzallamas que no es un lanzallamas. La bobina de Tesla. La tuneladora de alto nivel. El transmisor amplificador de electricidad. Me rindo, tío. Tesla tiene demasiadas patentes como para seguir jugando a esto. Dale por ganador. Y me falta el oscilador de Tesla. Bueno, en ese caso declaramos ganador de este concurso a Elon Musk. Sí, porque por mucho que Tesla tenga más inventos, Jesús, Elon Musk gana sobre todas las cosas. Esto es como la invención del fútbol. Lo inventaron los ingleses, pero siempre los partidos ganan los alemanes. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfacts. Bienvenidos a Mindfacts, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de a ver quién se atreve a colocarse por encima de Elon Musk, porque en este programa no aceptamos otra cosa. Alberto Espinosa, ¿tú a quién rindes pleitesía? Por favor, a Elon, siempre, a Elon. Por favor, claro que sí, claro que sí. Jesús Callejo, ¿has aceptado ya tu destino? Lo tengo totalmente asumido. Acepto el hilo de mi destino con Elon Musk. Y Sergio Cordero, es que no hay duda, ¿no? Lo tenemos claro, es Bueno, ya. Mr. Tesla con todas las letras. Es nuestro patrón, no podemos fallarle. Sí, definitivamente aquí le tenemos como un grande y lo que es una de las mentes más privilegiadas del actual siglo. Pero también vamos a ver que tiene su parte oscura y que es humano, aunque no lo parezca. Yo creo que no ha habido programa donde no lo hayamos mencionado. O sea, que yo creo que es nuestro santo varón, le tenemos en peana, en su altura correspondiente, y lo que decimos, siempre se le menciona por sus grandes méritos, pero es cierto que todos los genios, todos a lo largo de la historia de la humanidad, han tenido también sus partes oscuras, sus partes sombrías, pero bueno, porque son humanos. Si no, al final tendríamos que hablar de otro tipo de naturaleza. Acordaros que en el caso de Nikola Tesla sabía tanto y se anticipó tanto que pensaban que venía de Venus o de Marte. Literalmente. Bueno, este también tiene lo suyo. Podría pasar por extraterrestres si vemos alguno de sus tweets desafortunados, que últimamente son bastantes. Sí, está muy fino. Sí, la verdad que hay que quitarle el teléfono de la mano al hombre, porque cada vez que teclea sube el pan y baja las acciones de Tesla, que es lo más importante. Lo combina además, yo creo que con cosas. Más que Tran. Como veo que tenéis ganas de entrar en harina, dejadme que recuerde rápidamente, antes de empezar, que este episodio de Mindfacts llega a vuestros oídos gracias al apoyo de Supermercados Al Campo en este mes de mayo, y que en este mes tenemos una buena acción entre manos, que es llevar ayuda al Banco de Alimentos de Madrid. No retraso más el inicio. Hoy en Mindfacts, Tesla contra Mr. Tesla. ¡Ay! Tú lo decías, Jesús, en cada época de la historia, y si queremos venir a los momentos más recientes de nuestra evolución, en cada uno de los últimos siglos, ha habido diferentes nombres que han llamado la atención y que han hecho evolucionar nuestro conocimiento de la ciencia y la tecnología, en este caso, por encima del resto. Son Nikola Tesla y, por supuesto, es Elon Musk. Son ellos dos de los nombres que merecerían estar en esa lista de grandes cabezas pensantes. Sin ninguna duda, pero eso yo creo que forma parte de lo que algunos dirían una especie de cadena áurea, una cadena de conocimiento que se va transmitiendo, ¿no? Muchas veces de generación en generación, pero no porque haya una especie de sociedad secreta y hermética donde este tipo de personajes pues confluyen y al final se retroalimentan, que en algunos casos así ha sido, ¿no? Sobre todo en el siglo XVIII y XIX, donde varias sociedades secretas estaban muy imbricadas en cuestiones científicas y también literarias, ¿no? Pero si echamos una ojeada a la historia de la ciencia,
y esto, por ejemplo, lo hizo Thomas Kuhn, un filósofo de la historia de la ciencia estadounidense. Él escribió La estructura de las revoluciones científicas y él habla de paradigmas. Decía que cada cierto tiempo hay un paradigma. Un paradigma es que determinadas ideas científicas revolucionarias no son admitidas en un primer momento, pero luego son asimiladas como certeras, y entonces se cambia el paradigma. Y esos paradigmas van por épocas, a veces incluso por siglos, pero bueno, por hacer un resumen muy rápido, en la época de Aristóteles, Aristóteles, estamos hablando del siglo IV a.C., lo que decía iba a misa, literalmente. No había misa en aquel momento, pero bueno, me entendéis un poco lo que digo. Creó un paradigma a la hora de entender el universo, a la hora de entender la Tierra y a la hora de entender determinadas propiedades físicas en las que el hombre se tenía que regir. Y como no se entendían muy bien determinados fenómenos, pues él dio unas pautas y fueron admitidas, pero fueron admitidas hasta muy allá de la Edad Media. Pero luego, a partir ya del Renacimiento, de la Edad Moderna, sí que se cambia un poco ese paradigma. Paradigma que también Ptolomeo había incluido, ¿no? Claudio Ptolomeo, ya sabes que da una visión terráquea, una visión geocentrista y una explicación también de los fenómenos naturales. Pero claro, Ptolomeo era del siglo II. A partir, ya digo, del Renacimiento, de la Edad Moderna, se empieza a cambiar mucho porque tenemos más conocimiento. Y sobre todo con Copérnico, la revolución copernicana, que se llama, ¿no? Que pasamos a un heliocentrismo y dejamos ya de lado el geocentrismo. Eso fue un cambio de paradigma. Copérnico, y además lo pasa muy mal. Ya sabéis que una de las características que tienen estos genios, y lo comentaremos con Tesla y lo comentaremos con Elon Musk, es que los que se adelantan a su tiempo también reciben la incomprensión, también reciben críticas. ¿Por qué? Porque van contracorriente, a pesar de que tengan razón y luego se demuestre que tenían razón. Bueno, pues llega Copérnico en el siglo XV, llega Kepler en el siglo XVI, con sus nuevas leyes del movimiento de los planetas, pues da un cambio general a nuestra comprensión del universo. Llega Galileo, llega Newton. Newton es fundamental, ¿no? Porque también genera otro paradigma científico, se le considera el padre moderno el padre de la ciencia moderna. Y por supuesto ya en el siglo XIX y siglo XX es donde aparecen esos grandes genios, Tesla, Edison, Marconi, y ya en el siglo XX todo ese cambio estructural, y alguna vez lo hemos comentado, tanto con la teoría, pues eso, para comprender lo más pequeño y lo más grande, ¿no? Para entender con esa teoría, por ejemplo, cuántica, lo más pequeño, y con la teoría de la relatividad para comprender un poco lo más grande, y aparecen Einstein, aparece Niels Bohr, aparece Rödiger, aparece David Bohm, etcétera, etcétera. Y en el siglo XXI, sin ningún tipo de duda, ese papel hay que atribuírselo a Elon Musk. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que esos cambios de paradigma, a la hora de entender el universo, a la hora de entender la realidad, son fundamentales porque siempre hay personas que se adelantan a su tiempo. Y esas personas, lo que decíamos, tienen sus partes positivas, sus partes negativas, pero sobre todo tienen una visión muy amplia. Es como que están un cuarto de hora por delante de todos los demás científicos. Aquí, en cualquier área del conocimiento, hay gente que siempre está un cuarto de hora por delante, siempre, a todos los niveles. Bueno, pues en el caso para mí de Elon Musk, y yo creo que estamos de acuerdo todos, es una de esas personas que ha tocado todos los palos, ha puesto los huevos en distintos nidos, precisamente porque si uno fracasa, para que otros funcionen, y son personas que tienen una personalidad muy excéntrica, por una parte, pero son personas que sin ellas el mundo no sería tal como lo conocemos ahora. Sin ellas no avanzaríamos, sin ellas no tendríamos una comprensión mucho más amplia y mucho más holística de la realidad, del universo y de la concepción de este mundo tridimensional que nosotros conocemos. En buena compañía ha puesto Jesús a Elon Musk, Sergio, y no deja de ser, evidentemente, el homenaje del nombre de su empresa a otro de esos grandes genios como Nikola Tesla. Hombre, desde luego lo está comparando con auténticos dinosaurios de la historia y de la ciencia. Yo creo que Elon Musk es un polímata. Es alguien que maneja muchos campos y casi todos los hace casi todos bien. Es una persona muy excéntrica, también hay que decirlo. Cumple perfectamente con el rol de millonario extraño. De hecho, dicen que Robert Downey Jr. se inspiró en él para el papel de Iron Man, de Tony Stark. E incluso él hace un cameo en la película, con lo cual, bueno, pues tiene un sentido que pueda ser así. Es una persona que es un privilegiado mental, de eso no hay duda. Luego entraremos un poco a detallar su biografía. No quiero que sea excesivamente elogiosa. Vamos a también destacar las aristas menos positivas, pero sin duda alguna lo que vamos a descubrir es que es un cerebro único de los que salen una vez en millón de oportunidades. Es una persona que tiene una capacidad de aprendizaje brutal, que tiene una capacidad creativa fuera de lo común y que tiene otras virtudes como la perseverancia, como la visión adelantada
y no hacer caso a las críticas muchas veces, porque él ha sido criticado por los caminos que emprendía. Sin embargo, esa perseverancia, esa resiliencia le ha llevado a tener éxito en las empresas en las que lo ha tenido, que no olvidemos que no son pocas, porque lo que le distingue de otros grandes empresarios es que él está triunfando en diferentes campos y diferentes ámbitos. Y eso, sin duda, está marcado por su personalidad, pero también por su formación, como luego comentaremos y luego glosaremos, que es una formación muy de base, muy científica, donde él desde bien pequeñito se crió mamando libros. Él nació en una familia desestructurada, aunque su padre era ingeniero y su madre era modelo, eran una familia pudiente, pero parece ser que se llevaban mal y se divorciaron según tenía 9 años. Y siempre él ha comentado que quien le crió realmente fueron los libros, la biblioteca que él tenía en casa, a la cual acudía con frecuencia, y se crió, digamos, con un libro en las manos, y no eran libros baladíes, no era Teo va a la escuela, sino eran libros de física, libros matemáticos, programación, una persona absolutamente privilegiada. Yo creo que una característica común que tienen muchos de estos que he citado, por ejemplo, Isaac Newton, Nikola Tesla o Elon Musk, es lo que decía Newton, que es una frase que encaja muy bien en todo este tipo de personas que tienen una visión, ¿no?, muy global. Decía que si él vio, decía Isaac Newton, si él vio más lejos que los demás es porque se apoyó siempre en hombros de gigantes. Es decir, esos hombros de gigantes son los que le han precedido. Es decir, ninguno de estos genios, y los más, no sería lo que es actualmente, si no es porque antes vino precedido por este tipo de personajes avant la lettre, ¿no?, de los que rompieron normas y de los que establecieron nuevos paradigmas. Por eso siempre es importante, y suelen ser siempre muy deudores y muy humildes a la hora de reconocer que muchos de sus logros es porque antes han logrado ciertas cosas. Cuando alguien, por ejemplo, en el caso de Tesla, cuando él descubre la radio porque antes habían descubierto las ondas hertzianas y otros habían descubierto otro tipo de campos electromagnéticos que permite la transmisión de voz, de sonido o de signos, ¿no?, de un lado a otro, por ejemplo, del Atlántico. Es decir, eso es fundamental. Y estos grandes genios tienen, por una parte, pues una megalomanía muy considerable, pero por otra parte la humildad de que si son lo que son es porque ha habido gente anterior que les han precedido en este tipo de logros y de avances. Hay un contraste que podemos hacer entre primero contar la historia de Elon Musk y después aplicarlo a la de Nikola Tesla, que es ya no solo sus lados como inventores, sino, que esto va evidentemente unido, como hombres de negocios. Es decir, tú no puedes realizar todo ese trabajo de crear invenciones si no tienes o bien la financiación o no encuentras el apoyo necesario. Sergio, voy a decir que Elon Musk es un gran hombre de negocios porque ha sabido llevar muchas empresas muy grandes adelante. Algunos pensarán, bueno, gran hombre, habría que verlo porque tiene sus cositas, de eso hablaremos después, pero no podemos disociar la figura del Elon Musk inventor de la figura del Elon Musk negociante. Él mismo se definió a sí mismo en el podcast de Joe Rogan, felizmente adquirido por Spotify en breves fechas, como otro gran hombre de negocios. También, como un imán para los negocios. Así se definió a sí mismo, no como un emprendedor, no. Él se llamó a sí mismo imán para los negocios. Y ciertamente él ya tenía una virtud emprendedora y desde muy pequeñito ya empezó a hacer su propio emporio. Con 12 años él era capaz de programar con un Commodore VIC-20 que le regalaron y creó un videojuego llamado Blastar que vendió a la empresa Spectra Video por $500 de aquellas. Hay que recordar que Elon Musk nace en el año 71, estamos hablando pues, del año 81, 82 aproximadamente. Y bueno, pues ya era un programador y ya era un hombre de negocios, pese a que él había tenido una problemática social. En el colegio había tenido bastantes problemas. Hay que recordar que él nace en Pretoria, él es sudafricano. Esto es importante destacarlo porque todo el mundo tiende a pensar que es americano, que no es incierto, porque como vamos a ver después, obtuvo una nacionalidad junto con la canadiense. O sea que como curiosidad primera tiene 3 nacionalidades, que no hay mucha gente que las tenga: la sudafricana de nacimiento, la canadiense por su madre y la americana una vez que ya cursó allí sus estudios superiores y se asentó en Silicon Valley. Entonces, desde los 12 añitos ya empezó a mostrar una virtud inherente para los negocios. Vendió su primer programa, que a día de hoy todavía se puede encontrar en internet, el Blastar, bastante malo a estándares actuales, pero para tener en cuenta que se fue hecho hace 40 años aproximadamente por un niño, bueno, pues tiene su mérito. Posteriormente, luego en
en el colegio también intentó abrir una sala de videojuegos, un arcade cerca de la escuela, junto con su hermano. Él, hay que decir que en la escuela no tuvo la mejor de las experiencias, siempre comenta que fue acosado, que fue objeto de bullying y que los demás niños se metían con él por ser, pues, lo que llamaríamos nosotros un friki, lo que los americanos dirían un nerd. Alguien que estaba muy enfocado en los libros y poco versado en la empatía con el resto. Quizá de ahí le venga su dificultad comunicativa, que es patente en todas las comunicaciones que él hace y todas las entrevistas que realiza. Pero bueno, pues vuelve a salir esa virtud y esa vis emprendedora en el colegio con su hermano, intentando montar una galería de arcade que finalmente no se llevó a cabo porque sus padres se negaron y no le firmaron el permiso que requería. Pero ahí ya mostraba maneras, ya apuntaba maneras. Tiene un puntito ahí de poca empatía, ¿no? Un puntito raro de Asperger, así un poco extraño. Sí, ¿no? sí. Bueno, a Tesla le pasaba lo mismo, ¿eh? Si os sirve de consuelo. Tesla también tenía fama de bicho raro, pero yo creo que es normal. O sea, vosotros imaginaros a alguien, ¿no?, que tiene un cociente intelectual más elevado de la media de sus propios compañeros, ¿no? Que además, en lugar de las actividades lúdicas a las que se dedican otros compañeros suyos, se dedica más, pues eso, a las matemáticas, a ampliar más su conocimiento. Pues al final eso te va disgregando, te va haciendo que te conviertas en una persona no tanto asocial, pero sí un poco rarillo, ¿no? El clásico rarillo. Si tienes gafas ni te cuento, además. En el caso de Tesla le pasó, y en el caso de muchos genios les pasa lo mismo. Hay una falta de adaptación. ¿Por qué? Sencillamente porque está como en una longitud de onda distinta o en una vibración diferente. Y eso es muy normal dentro de los niños precoces, de los niños muy adelantados al momento que les toca vivir. Quiero mandar mi saludo y mi solidaridad al colectivo de gafotas que acaba de ser mencionado por Jesús Callejo como vilipendiados en los colegios. Pero mira, hay otro paralelismo entre Tesla y Mr. Tesla que acabo de caer, que son efectivamente dos hombres llegados a Estados Unidos para triunfar como inventores desde fuera de Estados Unidos. Uno desde Sudáfrica y el otro desde Europa, con todo lo que ello conlleva. Sí, eso me lo recordaba cuando decía Sergio. Claro, a Tesla también se le considera que era estadounidense y efectivamente al final consiguió esa nacionalidad, pero él cuando nace en Smiljan, él nace en lo que era el Imperio Austrohúngaro, que actualmente es Croacia, por lo tanto, pero también tiene una parte de serbio, pero al final cuando llega ya a Nueva York y ya se instala allí, que por cierto se instala en 2 hoteles, el hombre era así de señorito, pues se convierte ya en un ciudadano más estadounidense, pero es cierto que tiene también esa sensación, ¿no?, de migrante, de alguien que está como a caballo entre 2 o 3 países, hasta el punto de que a Tesla también se le ha reivindicado, tanto los croatas como los serbios, como los estadounidenses, como algo propio suyo, ¿no? Y en parte todos ellos tienen razón. ¿Tesla tardó mucho en pegar su primer pelotazo? Tardó bastante, porque a diferencia de Elon Musk, Tesla no era buen negociante, no era un buen empresario. Sí. Él tenía grandes ideas, pero le faltaba dinero. ¿Vale? No era millonario. Esa es la pequeña pega que tienen estos genios. Así que él, cuando llega a Estados Unidos, es cuando sí empieza a ver, bueno, es el país de las oportunidades, como os podéis imaginar, y ahí sí empieza a encontrar a personas que tienen pasta y que están dispuestas a invertir en él. Y los dos principales inversores en él es George Westinghouse, ya sabéis, el de la Westinghouse Electric Company, que rivaliza con la compañía eléctrica de Edison. Ahí es donde entran las guerras de las corrientes. Entonces ya sabéis que uno patrocinaba más la corriente continua y el otro la corriente alterna, que era el caso de George Westinghouse y, por supuesto, Tesla, ¿no? Y ahí entra dinero. Y luego entra dinero con un banquero, con JP Morgan, que le da un dinero. Pero claro, ¿cuál era el problema? Él quería hacer, ya sabéis, una red eléctrica universal, inalámbrica y gratuita. Entonces, Morgan, cuando empieza a ver que esto funciona y que no es una idea loca de Tesla, dice, ¿y dónde gano yo dinero si esto es gratuito? Y le dio solo los $150.000 iniciales, ya no le dio mucho más dinero para crear esa famosa torre de Vanderclive, que luego, si eso os comentaré, y a partir de ahí se arruinó. O sea, esa fue su gran idea, su gran invento revolucionario para dar energía eléctrica y radio también, además por radio, a través de mensajes que tú podías transmitir, mensajes, símbolos, imágenes, todo lo que tú quisieras, ¿no? Utilizando ni más ni menos que el planeta Tierra como un elemento de transmisión, o sea, la Tierra como un conductor de electricidad a todos los rincones, una especie de resonancia terrestre que él llamaba. El problema de Morgan es que dice, muy bien, yo invierto dinero, pero eso me repercute a mí algún beneficio. Y entonces ese fue el punto de arranque, por una parte, pero también el punto de ruina que tuvo Tesla. A diferencia
de Elon Musk, que él sí tiene dinero, que no tiene que depender de segundas o terceras personas, y eso es lo que le cambia la vida. De hecho, ya sabéis que Tesla acaba muy mal psíquicamente, psicológicamente, con una depresión de caballo y amando más a las palomas que a los seres humanos, porque los seres humanos nunca comprendieron las ideas grandilocuentes que él esbozó. Por eso digo, la ventaja es que Elon Musk está vivo y todavía puede hacer muchísimas cosas con su dinero propio. La desventaja de Nikola Tesla es que está muerto y los últimos años de su vida, muchos años, no pudo hacer nada sencillamente porque le cortaron las redes de financiación. Además de eso metieron una campaña de desprestigio brutal, ¿no? Con el tema de la electricidad. Claro. Hacían... Total. Es que Edison le machacó mediáticamente. Que era peligroso, o sea, vamos. Luego le dio la razón a Tesla, pero es que entre los dos, a ver, esto es como siempre, ¿no? Cuando tú luchas dialécticamente con alguien que tiene los medios de comunicación a su alcance, como era Edison, tienes todas las de perder. Y es lo que le pasó a Tesla. O sea, Tesla no era muy mediático, no era una persona que generara empatía. Y eso que tenía una cultura tremenda, pero no era socialmente tan aceptable como era Edison o como era Marconi, por ejemplo, ¿no? Pues ya sabes que los italianos tienen también ese don de gentes. Y eso a Tesla, esa forma de ser tan austera, porque ya sabéis que tenía muchas manías, tenía mucho stock, tampoco le gustaban las mujeres, no le gustaba estrechar la mano, en fin, limpiaba todo lo que tocaba, o si a alguien le tocaba, pues rehuía, tenía un miedo terrible a las bacterias, a los virus, en fin, a todo. Claro, eso le generó un cierto rechazo social, ¿entiendes? Cosa que Elon Musk, dentro de estos antecedentes que está diciendo Sergio, no los tiene. Es decir, es una persona que hoy por hoy, si no eres mediática, cualquier cosa que tú quieras vender, no lo consigues con la misma facilidad. Y el problema de Tesla es que tenía grandes ideas, pero le faltaba posiblemente saber transmitirlas, ¿no? El medio también era la comunicación, y ese medio no lo supo utilizar convenientemente. Aquí quiero sacar yo un poco la cara por Elon, porque, bueno, su historia de cómo llegó a tener el dinero es interesante. Y luego haremos una parte especial acerca de la economía de Elon Musk, porque además es muy contraintuitivo, ¿no? Nadie pensaría que Elon está en la situación que aparenta estar. Le habíamos dejado después del colegio, había creado su primer videojuego, había sido comprado a los 17 años. Elon se va a Canadá. A las malas lenguas dicen que se va para escapar del servicio militar de Sudáfrica. Uh-huh. Otra gente, más bien pensantes, dicen que se va porque no soporta la apartheid. Yo personalmente me voy a abstener, pero conociendo cómo piensa su mente, caigo más en lo primero que en la segunda opinión. Una vez llega a Canadá, Elon Musk acaba en la Universidad de Queen's de Kingston, en Ontario. Y allí conoce a la que sería su mujer, Justine Wilson, con la cual se casa y tiene 5 niños, trillizos y gemelos. ¡Joder! Estuvo casado con ella hasta 2008. Sí, tenía un don bueno para crear churumbeles. Sí. Después de estar en la Universidad de Queen's, acaba en la Universidad de Pensilvania. Él ya se va a Estados Unidos a hacer 2 carreras simultáneas, que esto es importante. Además, no son 2 carreras cualquiera. Tiene un grado en físicas y asimismo un grado de económica en la escuela de Wharton, que es una de las más prestigiosas de Estados Unidos. Con lo cual eso ya empieza a indicar que el hombre es capaz, que es una persona que tiene capacidad para sacar adelante el rendimiento académico que es necesario, y parece incluso que lo hace con facilidad, porque también era comentado que tenía una vida nocturna bastante amplia y que tenía incluso una zona de su fraternidad, su dormitorio, dedicada a hacer fiestas continuas. Con lo cual era una persona que era capaz de darse la fiesta por la noche, estudiar por el día y sacar 2 carreras tan difíciles como la que hemos comentado. Una vez más, mostrando poderío intelectual. Espinosa cada vez es más fan de Elon Musk. Sí. Por supuesto, Sí. O sea, eso es de crack absoluto. Sí. Una vez ya termina sus 2 grados, sus 2 carreras, el siguiente paso es hacer un doctorado. Entonces, cursa o intenta cursar el doctorado en física aplicada en la Universidad de Stanford, una vez más, una de las más prestigiosas de Estados Unidos, que además nutre a Silicon Valley, y él ya tenía cierta querencia por entrar en esa rueda, en la rueda de las startups, de la creación de tecnología, etc. No le debió gustar mucho el doctorado porque lo dejó a los 2 días. Lo dejó a los 2 días, con lo cual parece ser que para él era aburrido o no debería tener mucho interés. Sin embargo, con su hermano Kimball y $28,000, funda su primera empresa, llamada Zip2. Zip2 era una empresa, en el año 95 Internet estaba todavía en pañales, en ciernes. Bueno, pues él ya tenía una idea de crear una especie de páginas amarillas online
que pudiera vender a las empresas para que éstas prestaran sus servicios, ofrecieran sus servicios de forma geolocalizada. Bueno, pues contrariamente a lo que Jesús decía antes de que había tenido dinero para arrancar, $28.000 tampoco es tanto importe, y parece ser que Elon Musk tiene otra ventaja, y es que nadie pone en duda su capacidad de trabajo. La gente que le conoce bien dice que es capaz de trabajar 120 horas semanales y que no son extrañas maratones de trabajo durmiendo debajo de un escritorio o durmiendo en la fábrica de SpaceX o de Tesla. O sea, es un trabajo adicto con todas sus letras. Y es alguien que no escatima en el esfuerzo cuando está centrado en un proyecto. Tanto fue así que en Zip2 le fue bastante bien y lo vendió. Vendió la empresa como muchas otras que se venden, y con eso se embolsó un dinero que está más o menos pautado en unos $25 millones. Que no es... ya es un dinerito ya respetable, Sergio, ya... Ojo. Más de uno se hubiera ido a Hawái tranquilamente o a vivir la vida. Sí. No nuestro Elon. Sí. Elon, con ese dinero, crea una empresa llamada... Vamos, Elon. Exactamente. Con ese dinero crea una empresa que se llama X.com, que a su vez sería el germen de una empresa que nosotros conocemos bastante y que utilizamos casi todos los días de pago en línea, llamada PayPal. ¡Hombre! Yo creo que a nadie le sonará extraña. Uh-huh. Que curiosamente es una compañía que la gente no suele asociar con Elon Musk. Pero él estuvo ahí. De hecho, PayPal es la unión entre la compañía de Elon Musk, X.com, y la de nuestro supervillano de Internet favorito, Peter Thiel, del cual ya hemos hablado también en Mindfan numerosas veces. Bueno, pues estos dos fenómenos del Internet se juntan en PayPal, e incluso ahí nace una leyenda, la llamada PayPal Mafia, que luego vino a dominar el escenario de la startup y de la emprendeduría en Silicon Valley durante decenios, creando un montón de empresas distintas y teniendo patas y tentáculos en todas y cada una de las grandes empresas que se han creado desde entonces. Entonces, la venta de PayPal es la que de verdad le da dinero. ¿Cuánto? Le da unos $150 millones. Ya nos vamos entendiendo. Bien. Sí. Igual que Tesla. Teniendo en cuenta que además él salió mal de PayPal, porque le echaron de PayPal. Tuvo conflictos, vamos a ver que el conflicto personal y la disputa no es ajena a la biografía de Elon Musk, él se pelea con mucha gente y muchas veces, y en este caso no podía ser menos. Tuvo sus más y sus menos con Peter Thiel y con el resto de socios de PayPal, y acabó saliendo, aunque sí mantuvo su paquete de acciones que le dio en la venta de PayPal este importe, como os digo, de $150 millones. Y ahí es donde empieza ya la siguiente etapa, con lo cual sí que estoy con Jesús en que él supo monetizar muy bien sus proyectos, sus ideas y sus virtudes, mientras que el pobre Tesla, siendo probablemente más genial todavía que Elon Musk, recordemos que hablaba 8 idiomas, que tenía una capacidad de abstracción tremenda, que le llegaban las ideas por ciencia infusa, pues no fue hábil para vender y para monetizar todo ese talento que tenía intrínseco, y acabó, como bien ha dicho Jesús, en la más absoluta de las miserias. O sea que tenemos a Nikola Tesla arruinado y al fundador de Tesla nadando entre, contamos ya, $175 millones. ¿Quién los pillara, de verdad? Déjame que te corrija. ¿Cuánto? Otra leyenda urbana, no es un tema numérico, es un tema de concepto. ¿Sí? Elon Musk no funda Tesla. Ah, espera. Eso me lo cuentas ahora. Vamos a ver, Sergio. Hemos venido a construir un mito y parece que quieres derribarlo a porrazos. No, primero dices que... No, primero dices que no quieres tampoco hacerle un homenaje, luego dices que entre la opción de que si se fue a saltarse la mili o por una causa moral contra el apartheid eligió saltarse la mili, y ahora me dices que el gran fundador de Tesla no fundó Tesla. No fundó Tesla. Esto es una concepción errónea que también existe, al igual que la de que es americano. Pues no fundó Tesla. Tesla la fundaron J.B. Stillwell y Martin Eberhard, que son un ingeniero y un economista que tenían pasión en su momento por los coches eléctricos, que habían visto cómo el proyecto de General Motors, el EV1, había sido injustamente desterrado, y pensaron en crear los primeros coches eléctricos con recorrido real en Silicon Valley. Esta idea se le presenta a Elon Musk justo después de vender PayPal, donde él tenía interés en depositar su dinero y en hacer diferentes inversiones, y confía en el proyecto.
siendo uno de los primeros inversores y el más destacado, pero no fue el fundador. Posteriormente acabaron mal los tres socios, como te digo que es constante en la biografía de Tesla en todas sus empresas. Luego te contaré que también tuvo un conflicto con el hermano de Pablo Escobar. Pues acaba... Sí. ¿Cómo? Con el hermano de Pablo Escobar también se las tuvo tiesas, igual que con Madre. muchos otros que luego comentaremos. Hostia. Bueno, pues él es uno de los primeros inversores, como digo, en la compañía de coches eléctricos Tesla. Empieza invirtiendo $40 millones, es el que da un poco el soporte para que la compañía pueda empezar a crecer y a funcionar. Y a medida que va pasando el tiempo van encontrando más inversores, entre ellos Daimler, que es la empresa matriz, no nos olvidemos, de Mercedes, y Toyota, que también apuestan en cierto modo su capital porque tenían intereses en ver cómo una empresa de vehículos eléctricos puro, que en aquel momento era visto como una herejía. Nadie tenía claro que una empresa de coches eléctricos pudiera funcionar. Se veía como una rareza o una excentricidad de Silicon Valley y nadie daba un duro por el recorrido de la compañía, que hoy recordemos que vale más que todos los fabricantes de vehículos americanos juntos en bolsa. Entonces, algo estaban equivocados. Pero quede claro que Tesla no fue creada por Elon Musk, sino que luego fue conducida por él. Él ha llegado a tener el control, digamos, de la compañía y ha estado en todas las posiciones, tanto de presidente como de director general, pero no fue fundador original. Con lo cual, Jesús, se me cae el mito de que Elon Musk le puso el nombre de Tesla a la empresa para hacer un homenaje. No fue él, no le tuvo en mente. Sí. Yo también pensaba ¿Verdad? que era por un homenaje a Tesla, o sea que, bueno, igual también es revelador esto que está contando Sergio, pero bueno, no deja de tener también esa similitud, ¿no? Que no fuera por un homenaje a Tesla. No, sí es un homenaje a Tesla, sí es un homenaje a Tesla, pero no lo hizo Elon Musk. Claro, bueno, no lo fue hizo Elon él. Musk. Sí es un Bueno, homenaje a bueno. Tesla. De hecho, luego también veremos, cuando hablemos de la parte económica, que el propio Elon Musk ha colaborado con la Fundación Tesla, le pidieron dinero para, bueno, pues esa fundación. No colaboró con todo el importe que le pidieron, que eran $8 millones, que no está mal. Sin embargo, pues donó uno. Bueno, pues sí que como compromiso y como muestra de lo mucho que está identificado con Nikola Tesla, pues ese $1 millón que salió de su bolsillo, pues es evidente que algo de respeto tiene por la figura de Nikola Tesla. Entonces, sí que es por eso, pero no lo hizo él, no lo nombró él. Esto me estaba recordando estos inicios, ¿no? De Elon Musk, los inicios de Tesla, qué diferentes fueron, ¿no? Porque él nace en una familia pues bastante modesta, pero cuando llega a Nueva York, que ya digo que es un poco su etapa ya en que empieza a ser conocido, cuando él llega a Nueva York en 1884, él tenía 28 añitos, llega prácticamente sin un euro, sin un dólar, en este caso, llega con el equipaje que se lo habían robado y llega con una carta de recomendación, además con un libro de poemas y poco más. Y esa carta de recomendación es la que tiene que mandar a Edison. En la carta de recomendación es de un colega de Edison que le conoce, diciendo que esta carta de recomendación que solo conoce a dos hombres que han sido realmente geniales. Uno es Edison y el otro es la persona que porta esa carta, en este caso Nikola Tesla. Esa es su credencial. Tesla no tenía nada más, o sea, una mano delante y otra mano detrás cuando llega a Nueva York para hacerse un nombre y un hombre, o sea, las dos cosas, porque por entonces no tenía dónde caerse muerto. Las diferencias, ¿no?, con Elon Musk. Y a partir de ahí surgen muchísimas cosas. Por una parte, pues todo su empeño en la corriente alterna, a diferencia de la corriente continua, que era, ya digo, luchar contra un gran elefante mediático que era Edison, y aún así poco a poco lo fue consiguiendo, a base de sinsabores, de disgustos y de ruinas económicas. Algo que le caracteriza a Tesla es eso, que no tenía una buena previsión económica en sus negocios, y segundo, que era demasiado altruista. Nunca tuvo mucho interés en que esas patentes le dieran beneficios, y eso que patentó bastantes cosas, ¿no? Pero muchas de sus patentes luego fueron utilizadas por otras. Por ejemplo, él se ha adelantado a los rayos X de Röntgen un año antes más o menos, pero sin embargo se le atribuye a Röntgen. Lo de la radio ya lo hemos comentado en todos los programas. Se le atribuye a Marconi cuando por lo menos 5 años antes ya Tesla tenía previsto el funcionamiento de esa transmisión de voz inalámbrica. Tiene muchas y muchas de esas cosas, pero cuando él llega a Nueva York, ya digo, llega en estas condiciones tan paupérrimas. Un libro de poemas que él tenía, y sobre todo, lo más importante, el mayor bagaje, tenía una memoria fotográfica, tenía una memoria, todo aquello que leía, todo aquello
que veía lo recordaba de una forma totalmente especial, muy fotográfico. Y esa memoria es lo que también le abrió muchísimas puertas. Tener ese nivel, ¿no?, de inteligencia, pues desde luego te augura muchísimos éxitos en el futuro, como fue. Y me imagino que en el caso de Elon Musk no sé qué memoria tiene, pero posiblemente también sea un cerebro. Pues mira, te voy a dar un ejemplo de cómo se la gasta Elon Musk. Le habíamos dejado con 150 millones de la venta de PayPal, en los cuales había invertido aproximadamente en primera ronda unos 40 en Tesla. Eso le deja pues otros 110 libres. Él siempre había tenido una idea en la cabeza, le encantaban los cohetes, le encantaba la exploración espacial y sí que tenía claro que quería fundar una empresa que cambiase el paradigma de la exploración espacial y cómo estaba montado o cómo estaba hasta aquel momento monopolizado por dos empresas americanas y los rusos. Con lo cual ya empieza a pensar cómo va a montar su empresa, el germen de lo que sería SpaceX, para poder enviar satélites y carga espacial de forma muy barata, como hemos comentado en diferentes programas de Mindfacts. Y bueno, él empieza a darle vueltas, tiene el dinero y quiere hacer cosas. ¿Cómo puede empezar rápido a mandar cosas a la estratosfera o a la órbita? Bueno, pues él piensa que la forma más rápida puede ser si subcontrata o compra cohetes a los rusos. Entonces, bueno, pues lógicamente los rusos venían de una desescalada económica y militar importante, era un buen momento para empezar a pensar en comprar allí y se acerca a Rusia a preguntar por cohetes y a ver de qué modo se lo pueden vender. Los rusos, como ya sabéis, pues tenían un programa cosmológico bastante importante y realmente... Me encanta el concepto. Sí. Se acerca a Rusia a preguntar por los cohetes. Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Vengo a comprar unos cohetes. ¿Cómo andáis de cohetes? ¿Qué tenéis? ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo estáis? Sí, suena gila, ¿eh? Sí, pues, pero es que la historia solo mejora. Porque cuando llega ya a Rusia se da cuenta de que los cohetes que tienen los rusos pues son bastante destartalados y bastante anticuados. Entonces llega allí... Y están en ruso encima, que no hay quien los entienda. Echa un vistazo, no le convencen... Y cuando va en el avión de vuelta, saca lápiz, papel y hoja de cálculo y empieza a diseñar su propio cohete, el mismo, en el mismo avión. Y cuando aterriza en Estados Unidos lo tiene ya conceptuado completamente. Y ese es el germen de SpaceX. Un mal viaje a Rusia a comprar cohetes. Va a comprar cohetes, los ve que están muy chungos y dice, pues me voy a hacer no el me mío. convence, esto me lo hago yo. A ver, claro. Mira, espérate, agárrame el cubata, dame el lápiz. Y pin. Y ahí tienes SpaceX, que ya comentamos también, que estuvo a puntito de hacerle perder los 100 millones de dólares que invirtió, porque recordemos que tenía 4 lanzamientos para obtener el contrato que la NASA le permitía ser rentable. Los 3 primeros fueron fallidos y se la jugaban al último. Se la jugaban al último cohete que pudiera funcionar y funcionó. Y a partir de entonces el resto es leyenda. SpaceX es ahora mismo la compañía que más carga espacial manda al espacio y que sin duda mejor futuro tiene, como está demostrando, pues todo el despliegue de satélites Starlink y la próxima y muy cercana misión tripulada que va a ir al espacio, que eso no ha estado nunca al alcance de ninguna corporación privada. Uh-huh. Pues hay un detalle que me llama la atención y que hemos hablado ya en Mindfacts, que es esa capacidad de Elon Musk de pensar más allá del presente en el futuro, más allá de la Tierra en el espacio, en esas comunicaciones a nivel planetario y más allá de nuestras fronteras terrestres. Pero antes has dicho, Jesús, algo que me llamaba la atención, y es que el Nikola Tesla también llegó a pensar, quizá no tanto en el exterior, pero sí en que su obra llegase a todo el planeta de una manera conjunta. No se quedaba solo en Estados Unidos, en su zona de influencia, no, él pensaba en todos también. No, él quería cambiar el mundo, y una forma de cambiar el mundo es cambiarlo a nivel energético, ¿no? Que es un poco también lo que intenta hacer Elon Musk. O sea, todos de pequeño tenemos esa idea, ¿no? De hay que cambiar el mundo, ¿no? Y luego te vas dando cuenta que la realidad te pone en tu sitio. Bueno, pues si tú quieres cambiar el mundo, una forma de cambiar el mundo es cambiar la forma de energía, ¿no?, con la que te está suministrando, que es lo que le está pasando a Elon Musk. Pues está buscando ni más ni menos pues que energías renovables y sobre todo basadas en la energía solar, y todos sus diseños de futuro van por ahí. Bueno, lo que intentaba también Nikola Tesla era eso, es decir, él no quería depender de cables, los cables son muy costosos, imagínate tirar un cable de un lado a otro del océano Atlántico. Él lo que quería era utilizar esas ondas de radio en un primer momento, porque luego lo que intentó era hacer esa misma transmisión pero con ondas estacionarias. El problema es que nunca explicó lo que eran las ondas estacionarias. ¿A qué pequeño fallo? Eso fue siempre un misterio.
Claro, no, pero fue un misterio pues sencillamente porque Morgan no le dio más financiación. Entonces, la torre de Vanderclive en Long Island, ¿no? donde estaba construida, porque al final se demolió en 1917, pues lo que él quería era crear unas 30 de estas torres repartidas a lo largo del planeta, pero utilizando el planeta Tierra como resonancia magnética, porque él pensaba que la propia Tierra es una especie como de condensador, una especie de bobina Tesla a lo bestia, y que con esas torres, con esas ondas estacionarias de las que no sabemos cuáles son, podía dar energía gratuita, libre y universal a todo el mundo. A todo el mundo, no solo a los países ricos, no solo a los que se lo pudieran pagar. Claro, esa idea al final acabó con él. ¿Por qué? Porque ya no era rentable, es lo que os decía, ¿no? Y respecto a un poco lo que decíamos de esa idea también que él tenía global de poder comunicarse no solo con gente de este planeta, sino de fuera del planeta, también hay una anécdota, bueno, que además él la escribió un artículo que por cierto le granjeó una mala fama. Él cuando estaba en su laboratorio de Colorado Springs, estamos hablando de finales ya del siglo XIX, él dice que recibe un tipo de mensajes encriptados, una especie de ondas del universo. Claro, ahí no había satélites artificiales, de estas cosas que podamos decir, bueno, no. Y esas ondas, ese tipo de mensaje encriptado, él pensaba que podía llegar o bien de Venus o bien de Marte. Claro, el decir esto públicamente a alguien del prestigio científico de Nikola Tesla no le hizo ningún bien. Pero él, ya digo, sí estaba convencido de que posiblemente ese tipo de comunicación se podría hacer por eso, porque esas señales codificadas evidenciaban que había una inteligencia, en principio no humana, porque ¿quién lo manda desde allá? ¿Quién lo manda desde el espacio? Una inteligencia no humana que quería ponerse en contacto con nosotros. Pero esto también lo dijo Marconi. Y esto también lo intentó hacer Edison, pero comunicándose con el más allá a través de un aparato que él creó para ponerse en contacto con personas que habían fallecido. O sea, yo creo que eso es muy importante. Yo no sé hasta qué punto Elon Musk también puede estar interesado en este tipo de temáticas, pero todos estos grandes genios del siglo XX estaban muy interesados en ponerse en contacto con otro tipo de energías y con otro tipo de realidades. Y Tesla fue uno de ellos. Pero ya digo, a la postre eso le generó más de un disgusto. Pues yo sí que veo un paralelismo. Elon Musk se enfada bastante cuando la gente dice que Tesla es una empresa de vehículos. Él quiere dejar claro que Tesla es una empresa de energía. Energía aplicada a diferentes ámbitos. Algunos tienen ruedas, sus baterías tienen ruedas y te llevan y te traen. Pues con la idea de que en breve la conducción sea absolutamente autónoma sin intervención humana. Otra parte de Tesla son las superbaterías que están funcionando, por ejemplo, ya en Australia y están dando muy buen resultado en las redes que están congestionadas. Otra parte de Tesla es, como hemos comentado antes, SolarCity, que es esta empresa que se dedica a instalar paneles fotovoltaicos en los tejados de las casas que él compró a su hermano, por así decirlo. De modo que algunos accionistas se vieron cabreados porque se pagó un dinero que parece que era exagerado. Pero sí que es cierto que él tiene una visión muy global, a muy largo plazo, y una visión de una compañía holísticamente energética. No solo de desplazamiento, no, él está buscando la energía. Y respecto a si tiene intereses más allá de lo que es meramente físico, lo que nosotros entendemos, no nos olvidemos que Elon Musk es uno de los grandes proponentes de la teoría de la simulación. Está absolutamente convencido de que vivimos en una simulación, con lo cual, bueno, pues sería un poco el espiritismo del siglo XXI, podría ser esta teoría de la simulación. O sea que en ese aspecto también veo un paralelismo con la figura de Nikola Tesla. Sí, además veo otro paralelismo, porque Elon Musk creo que lo que busca realmente es como un salto evolutivo en la humanidad, y lo que él busca es una civilización multiplanetaria, ¿no? Como así la llama. Y esa civilización multiplanetaria, claro, no solo reside en este planeta, sino que quiere hacer una colonia permanente en Marte como mínimo de 1 millón de habitantes. Entonces, bueno, eso sí que son ideas que le emparentan mucho con Nikola Tesla, porque si lo hubieran dejado, su proyecto era ese, era ponerse en contacto con otro tipo de inteligencias y, ¿por qué no? Si al final esa comunicación, esa conexión era factible, ¿por qué no crear también colonias fuera del planeta Tierra? Porque el planeta Tierra es donde hemos nacido, pero también hay que buscar alternativas, de ahí lo de los exoplanetas, por si algún día la Tierra se convierte inhabitable, hay que tener un plan B. Ahora que... No, definitivamente. Iba a decir que ahora que estamos hablando de las pasiones de ambos, sí que quiero preguntar por la forma de ser de Elon Musk. Espi, te quiero preguntar antes de nada, ¿tú a quién admiras más? ¿Al Elon Musk inventor, al Elon Musk negociante o al Elon Musk fumador? No, hombre, yo creo que al inventor. Hablando en serio, al inventor. O sea, tiene un coco increíble. ¿Ah, sí? Sí. Vale, yo quiero ir a la parte del fumador, porque Elon Musk... ¿no?
Una biela suelta también tiene, ¿no? El chaval tiene una pedradita, sí. La verdad que Sí. su comportamiento a veces es más que extraño, Y de hecho es una persona que no rehúye el conflicto. Y es una persona muy polémica que, como he dicho antes, ha acabado mal con casi todos sus socios, pero es que hay veces que mete la pata hasta el fondo. La más reciente metedura de pata es ningunear el coronavirus, decir que era como una gripe un poco más potente, que no iba a tener ningún tipo de efecto en Estados Unidos, y se ha demostrado que claramente estaba equivocado. Pero a lo largo de su biografía pues ha tenido un montón de problemas con diferentes personas, digamos más o menos anónimas. Es bastante conocido cuando, no sé si recordáis, hace unos años, un par de años, cuando hubo este grupo de 17 niños tailandeses que se quedaron aislados en una cueva, ¿recordáis? Por la subida del agua. Entonces, bueno, pues hubo bastante movimiento a nivel global para ver cómo se les podía rescatar y había expectación. Bueno, pues se contrató un ingeniero inglés que fue el que dio la solución final para rescatarlos con buzos, por mediación de guías y tal. Elon tenía su propia solución, que era llevar un mini submarino para rescatar a los niños. Cuando el ingeniero encargado del rescate descartó esa posibilidad y dijo que no veía factible que un submarino entrase por las angostas cuevas donde estaban metidos esos niños, a este señor, a Elon Musk, no se le ocurrió otra cosa que decir que eran los desvaríos de un pedófilo. Madre. Entonces, bueno, así de buenas a primeras, sin conocerle nada, le acusó de pedófilo. Y este tipo se lo tomó muy a mal y definitivamente lo demandó. Y a Elon Musk le ofrecieron los servicios de un agente, digamos, un detective privado para poner en riesgo la fama de este señor que le había demandado. Y resultó ser un timo. Le engañaron $50.000 porque este detective privado ni tenía datos del pedófilo supuesto ni nada de ese estilo. Pero, curiosamente, el destino salió con Elon Musk y el juicio salió ganador porque en el tuit no puso el nombre del señor es un pedófilo, simplemente puso es un pedófilo. Y él dijo que no se estaba refiriendo a quien estaba interpelando y finalmente ganó el tuit. Esta es una de las muchas disputas que ha tenido y como te he comentado antes y no te quiero dejar con la duda, otra sonada fue con el hermano de Pablo Escobar. Al hermano de fascinado. Esto loquísimo. El hermano de Pablo Escobar acusó y se supone que iba también a demandar a Elon Musk como apropiador de una idea propia porque Elon Musk, según dice el hermano de Pablo Escobar, copió la idea del lanzallamas que luego Elon Musk vendió con el nombre de este no es un lanzallamas que no es un lanzallamas porque no le dejaban vender un lanzallamas, entonces le llamó así, lanzallamas que no es un lanzallamas. Bueno, pues esta idea, según dice el hermano de Pablo Escobar, él se la apropió cuando fue a visitar el rancho de su difunto hermano, de Pablo Escobar. Y bueno, pues también tuvieron una agria disputa. El caso es que los lanzallamas finalmente fueron distribuidos y vendidos, no en grandes números, pero sí que causaron polémica también en Colombia. Y por último, otra de las polémicas que ha tenido, de forma curiosa, una vez vio una taza donde un unicornio con unos arcoíris cargaba un coche eléctrico a base de pedos, a un arte un poco extraño, y le encantó la taza y el arte y decidió apropiársela. Así, pues de buenas a primeras se quedó con el arte y luego lo empezó a distribuir. Y claro, el señor que había creado esta taza tan original, porque la tengo delante y es que francamente, ciertamente parece el dibujo de un niño de 4 años, pero original es un unicornio con un fondo de arco iris donde a base de pedos carga un coche eléctrico. Podéis mirarlo porque es curioso. Pues el señor Elon Musk, la propiedad intelectual no iba con él y finalmente se apropió de la idea y del concepto, aunque luego llegaron a un acuerdo y no llegó la sangre al río. Pues estos son varias de las disputas que ha tenido, así como con varias mujeres, le han acusado también de querer propasarse con algunas. Bueno, ha tenido muchísimas polémicas. Esa es un poco la parte negativa y oscura que tiene, que yo creo que Nikola Tesla en esa parte era bastante más modestito y menos altisonante. Hombre, era mucho más austero. Las mujeres no las quería ni ver. Es decir, él afirmaba que su castidad era útil para sus habilidades científicas. Él pensaba que las mujeres le podían distraer de cuál era su misión o su objetivo en la vida, que él tenía muy claro, ¿no?
Y entonces era un soltero recalcitrante, no el único soltero dentro del mundo de la ciencia. Isaac Newton tampoco quería saber nada de las mujeres, Einstein. o Leonardo da Vinci, por poner, o Einstein. Bueno, pero a este sí que le gustaban las mujeres. Sí, pero la suya la trataba fatal. Es distinto, pero sí había una comunicación con el género femenino, pero sin embargo, en el caso de Newton, o en el caso de Tesla, es que las rehuía, pero las rehuía, pues bueno, a saber qué razones. Lo que argumentaba Tesla era por eso, porque él consideraba que ese celibato, esa castidad, pues le impedía distraerse pues de lo que él consideraba que era su objetivo fundamental en la vida. Él era vegetariano y ya digo, y también esas manías que tenía, ¿no? Que no le gustaba que le tocaran el pelo o que diera la mano o ni siquiera las perlas. O sea, si encima era una mujer que llevaba un collar de perlas, era doble repulsión. Eso sí que le granjeó también, pues en fin, una cierta antipatía por muchos sectores neoyorquinos donde él vivió. Y aparte, lo que decíamos antes también, cuando él se aloja en un primer momento en el Waldorf Astoria, él acaba debiendo dinero al Waldorf Astoria, este hotel, $20,000, ni más ni menos. Al final se tiene que alojar en el Hotel New Yorker, que es donde muere. Al final, en un 7 de enero de 1943, al final muere con 87 años, pero ya digo, de una forma muy paupérrima y dando pan a las palomitas, ¿no? Incluso teniendo una palomita como mascota a la que intentó cuidar y que se gastó hasta $2,000, ¿no? En una ala rota de una paloma aplicándole un dispositivo ortopédico. O sea, que hasta ese punto llegó Tesla. Pero es cierto que nada que ver su afición a las mujeres con la que puede tener actualmente Elon Musk. Y con un fondo de misterio, ¿no? Porque unos papeles que él tenía sobre un montón de investigaciones, nunca se llegó a saber muy bien qué pasó con ellos, ¿no? Sí, es verdad. Cuando él muere, ya digo, totalmente a solas, no tiene nadie en la habitación que le acompañe en los últimos momentos. Él muere además bien vestido, con un traje negro y con las manos cruzadas sobre el pecho, como si alguien, ¿no?, lo hubiera dejado en esta postura, o él mismo se dejó morir de esta manera. Pero el hecho es que el gobierno de Estados Unidos, a través del FBI, incautó toda su documentación, todos los planos privados, en la caja fuerte que él tenía en este hotel, en el Hotel New Yorker. Y eso durante mucho tiempo estuvo en paradero desconocido, y cuando lo reclamó la familia, pero lo reclamó en 1952, y también lo reclamó la embajada yugoslava, todavía era la República Yugoslava, lograron recuperar parte de ese material incautado, pero solo parte, no todo. Entonces, en el Museo Tesla, el que está en Belgrado, en Serbia, hay una parte de esos documentos, pero muchos, posiblemente los comprometidos, acordaros que de él se hablaba en los últimos tiempos, que inventó un rayo de la muerte, que él inventó una máquina de terremotos, por cierto, que él era capaz, decía, de poder quebrar el núcleo de la Tierra y poder generar unos terremotos muy destructivos. Ese rayo de la muerte siempre quedó en entredicho si es verdad o no es verdad que lo pudo haber, no digo construido, pero sí por lo menos diseñado a nivel matemático. Bueno, pues todos esos documentos desaparecen a través del FBI, que entra y le roban prácticamente toda la documentación confidencial, y lo que entregan a la familia, lo que entregan al gobierno yugoslavo de la época es lo menos comprometido. Así que a día de hoy posiblemente haya documentos muy importantes de Tesla que no han salido a la luz. Y no han salido a la luz posiblemente porque eran o muy comprometedores o demasiado vanguardistas, y eso implicaba una cierta seguridad militar para los Estados Unidos del momento. Y toda la parte de transmisión de electricidad inalámbrica, que eso nunca llegó a demostrarse que fuera posible, o que... Él estaba convencido de que era posible si lo hubieran dejado. El problema es que no le dejaron hacerlo. Bueno, y hubo testigos que sí que vieron cómo iluminaba bombillas... Claro. Clavadas en la tierra, básicamente. Sí. Pero hay otra parte oscura, que solo la esbozo nada más. Acuérdate que él muere en 1943, es decir, ya el régimen nazi, en fin, todo lo que era la Segunda Guerra Mundial estaba en su desarrollo, y sabéis que también el nazismo se apoya un poco en ese esoterismo, ¿no?, en esas comunicaciones supuestas con otro tipo de entidades. Bueno, pues dicen que esos grupos secretos del movimiento nazi se puso en contacto con Tesla para esas comunicaciones interplanetarias, o sea, que no quedaron en el olvido, sino que de alguna forma se desarrollaron. Ya digo, esto es una leyenda urbana que se propagó sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, diciendo que esas comunicaciones también fueron incautadas por parte del FBI cuando entraron en su
apartahotel, vamos, en esta habitación, la 3327 del Hotel New Yorker. Por cierto, él siempre buscaba habitaciones que fueran múltiplos de 3, porque tenía una manía absoluta a la numerología. Y un paralelismo con las baterías de Elon, que por ejemplo en España tú no puedes comprar baterías de acumulación de energía, esas baterías que tiene, tú aquí no las puedes comprar. Sí se venden. Pero estaban prohibidas, Hubo ¿no? un momento en que no eran convenientes para según el Real Decreto anterior que regulaba la energía fotovoltaica, pero cambió. Sí, ahora mismo las puedes comprar. No son muy competitivas porque son caras, pero sí se pueden comprar. Yo he encontrado otro paralelismo de la numerología. Dice Jesús lo de que Tesla se obsesionaba con el múltiplo de 3. El nombre del hijo de Elon Musk también es múltiplo de 3. Y mira que la frase es rara. Madre mía. Es muy bonito. Es una locura más y una fricada más de que no tiene ningún sentido. Pero bueno, a él le hace ilusión llamar al niño que nadie sabe cómo se pronuncia. SAE12, no sé muy bien cómo se pronuncia. Tiene nombre de alienígena, ¿eh? Hay que decir que es su 7º hijo, o sea que no se le da mal tampoco hacer niños. Es creativo. Para no tener mucho tiempo, porque está mucho tiempo trabajando y parece ser que dedica tiempo a la fecundación. Vete a saber, lo mismo lo dejan en un bote guardado. Déjame que mencione que sí, aunque contraintuitivamente puede haber un paralelismo entre Tesla y Elon Musk en la parte económica. Elon Musk, aunque todo el mundo sabemos que es una persona adinerada, su fortuna personal está calculada a día de hoy en 36.000 millones de dólares. Pero él ha dejado patente en muchísimas ocasiones y en muchos juicios, sobre todo, que ha tenido, que no tiene dinero para gastar nada. Que él tiene cash absolutamente limitado, que no es capaz de comprar ni un café. Esto lo ha manifestado muchísimas veces. Incluso hace poco también dijo que iba a vender todas sus posesiones, todas las casas que tenía, etcétera, y que se iba a quedar en un grado de minimalismo extremo, sin nada material, que se iba a deshacer todas sus posesiones materiales. No sé hasta qué punto será verdad, y como digo, es muy contraintuitivo, pero quizá puede ser que en el día a día sea pobre, como acabó Tesla su vida. A mí me parece extraño, pero es lo que él manifiesta, que él lo que tiene es mucho patrimonio, pero tiene poca liquidez. Y lo que sí es destacable, me parece que es algo digno y que hay que reseñar, es que él es uno de los firmantes del Donor's Pledge, que es el compromiso de dar, que es una iniciativa fundada por Bill Gates y Warren Buffett, donde varios multimillonarios se comprometen a donar, si no toda su fortuna, más del 50% de su fortuna, bien en vida, bien en muerte, y eso va a ir destinado todo a operaciones filantrópicas. Entonces, por esa parte, sí que hay que estimarle a Elon que realmente se ha comprometido a donar su patrimonio, que como digo no es pequeño, 36.000 millones de dólares. Si lo comparamos con el de Jeff Bezos, que tiene 150, pues es un pobrecillo. Bueno, en esa parte filantrópica yo creo que sí coinciden estos dos grandes genios, ¿no? Tesla y Elon Musk. Y, hombre, hay una cosa que le diferencia claramente a Elon Musk, porque según la revista Forbes, en su número del 2016, es dentro de las personas más poderosas y por tanto influyentes del mundo, ocupa el número 21. Y dentro de las más ricas del mundo ocupa el número 19. En fin, ya quisiera Tesla ocupar cualquiera de esas dos posiciones. Ya. Y no olvidemos que es buen amigo de Donald Trump, ¿eh? Él tiene acceso a Donald ¿Eso está Trump. en el mérito o en el demérito? Bueno, en el último tuit... Bueno, tener amigos siempre es bueno, el ¿no? último tuit polémico fue el de Tech de Red Pill, ¿no? Que le contestó Ivanka Red Trump. Pill, que es una manifestación política, aunque la gente pensaba, o aparentemente puede parecer que se está refiriendo a la película Matrix, donde si tomas la pastilla roja permaneces en Wonderland y Morfeo te enseña el camino a la madriguera. El trasfondo que tiene, el doble sentido que tiene, es un trasfondo de soporte a la derecha americana, a la ultraderecha americana. Me encanta la contestación de Lily Wachowski, que es anteriormente un señor de los hermanos Wachowski, del director de la película además Matrix. Director de Matrix. Directores de Matrix, Sí, que le contesta fuck you a los dos. Sí, directamente. Una pregunta, Sergio. A nivel tecnológico, ¿quién de estas dos personas nos ha roto más la mente? ¿Steve Jobs o Elon Musk? Para mí no hay duda. A nivel tecnológico, Hombre, Elon, yo claro, te pongo claro, muchísimo. Elon. Sí, ya te pongo mucho Claro. antes a Pero Elon es que Musk. daba Elon igual Musk con es quién un lo creador. comparases, Jesús. Te iba a decir Elon Musk igual. No, ya. No, fíjate, Me imaginaba la respuesta. Si me hubieras preguntado
por los dos protagonistas de nuestro episodio. No, Elon Musk. Debería decir que me parece más genial. No, eso está mal, eso está mal. Es un error. Hombre, como repercusión, luego yo lo creo que editas. sí, claro. No sé, vamos a dejarlo en un 50-50, si os parece, un empate. Yo creo que cada uno en lo suyo. Steve Jobs era un comunicador excelente y era capaz de vender un frigorífico en Esquimal. Era alguien genial en otro ámbito, pero nunca fue un creador. Nunca creó de la nada como ha creado. El creador era Wozniak, no Steve Jobs. Exactamente. Y otros tantos, Jonathan Ive y otros tantos de los que se ha rodeado. Pero él era un grandísimo vendedor, era un grandísimo empujador de proyectos y era alguien muy exigente. Pero creo que como creador sí que me quedo con Elon. Aunque tampoco me llena el ojo como persona. Me parece una persona polémica y un poco excéntrica. No es que Steve Jobs fuera un angelito, ya lo comentamos en nuestro Mindfacts de Emprendedores Mal. Pero bueno, me quedo con Elon Musk, sí. Bueno, pues hemos aprendido sobre la vida de Nikola Tesla y de Elon Musk. Solo me queda una pregunta, Sergio. Si no tiene liquidez el señor Musk, la hierbecita, ¿cómo la paga? Porque ese suministro no para nunca. No, eso era invitación del señor Joe Rogan, que le puso el whisky y la María. Vale. Y ahora Joe Rogan tiene $100 millones de Spotify, así que no va a faltar de nada. Bueno, señores, hasta aquí nuestro duelo de esta semana, este Tesla contra Mr. Tesla. Jesús Callejo, al final, 50-50. Para mí sí, yo creo que cada uno hay que darle el mérito que se merece y también estamos hablando de épocas distintas, no lo olvidemos. Sergio Cordero, yo esperaba una defensa más extendida de Elon, tengo que decir que ha habido decepción, ¿eh? Bueno, es que cuando tienes a alguien enfrente como Jesús que defiende también a Tesla y que lo conoce también, es difícil quitarle la razón. Entonces, a cada uno hay que darle lo suyo. Espi, nosotros seguimos siendo de Elon, no hay duda. Sí, hombre, de Elon forever. Es el patrón, como dice Sergio. Claro, es el patrón. No me flaquees, ¿eh? No me flaquees. De hecho, le voy a tuitear ahora mismo algo, a ver si nos contesta. Hablando de tuitear, ya sabéis que nos encontráis en Twitter @mindfacts_, para comentar cualquiera de las cosas que escuchéis en este programa, así como en los comentarios de iVoox, de Apple Podcast, de cualquier plataforma donde nos escuchéis. Que en este mes de mayo Mindfacts llega a vuestros oídos gracias al apoyo de Supermercados al Campo y lo hace con una buena acción en mente, que es ayudar al Banco de Alimentos de Madrid. Echad una mano siempre que podáis a los que tengáis alrededor en la situación que estamos viviendo. Saludos y abrazos de Fran y Zuzquiza. La semana que viene nos volvemos a escuchar y a romper la cabeza aquí en Mindfacts. Chao. Chao. Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts. Yes, I think it's possible for ordinary people to choose to be extraordinary. It's like the Nike slogan, just do it. That's, just showing up is half the battle. You got to try hard to do it, and don't be afraid of failure. You also need to be rooted in reality. So you shouldn't. It's easy to get high in your own supply.